Hermanos, nuevamente gracia y paz de Dios sea en vuestros corazones. Abran sus Biblias, hermanos, ahí en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver el versículo 18. Al 24. El título de este sermón: Cristianos y Anticristos, o Anticristos y Cristianos. Amén. Dice ahí en el versículo 18, Primera de Juan 2, 18: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, el tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Siéntense un momento. Amén. Bueno, yo sé que hay que explicar esto, porque va uno leyendo y a veces se entiende uno y luego dice uno, ¿qué fue? ¿Verdad? Pero yo no creo que sea tan difícil, hermanos. Lo que debemos de tener en cuenta es que existe la falsa religión, la oposición a Cristo. Existe el rechazo a Cristo, y esto ha sido históricamente, existe en el presente. Hay mucha oposición al cristianismo, mucho rechazo. Hay iglesias que se llaman iglesias cristianas. Hay iglesias que se llaman iglesias cristianas, pero a lo mejor ahí hay uno que otro cristiano, pero no. Hay iglesias, y lo digo porque sí, hay iglesias muy malas, hermanos, pero no estoy exagerando, muy malas. Y solo se da uno cuenta cuando decía un hermano que una vez le tocó predicar y se paró en el púlpito, y llegó un gran predicador esa vez, y este hombre se puso nervioso, y el gran predicador que todos conocían se sentó enfrente y él empezó a predicar, y al cabo de 10 minutos ese gran predicador se salió, se fue. Y pues ya este hombre pues siguió predicando, pero ya
ya no con ese ímpetu. Y ya terminando el servicio se le encuentra afuera, los saluda y dice: oiga, ¿por qué se salió de mi sermón? Y dice, le dijo: joven, todo lo que tuve que hacer es escucharte 10 minutos. Ya para qué te quería escuchar más. Hermanos, a veces, si no nos damos cuenta de la falsa religión en 10 minutos, a lo mejor nosotros también somos falsa religión. Es muy obvio, hermanos, muy obvio cuando la gente está fingiendo. Hay incredulidad en el mundo, y aquí este texto, hermanos, nos enseña sobre anticristos y cristianos. Y a lo mejor es algo nuevo lo que van a oír ahorita, pero es lo que enseña el texto. Entonces vamos a verlo en 4 verdades para que sea fácil nuestro estudio sobre los cristianos y los anticristos que nos mantienen alerta. 4 verdades sobre cristianos y anticristos. Entonces primero vamos a ver, hermanos, la existencia de los anticristos. Ahora ponga atención en el plural acá. La Biblia dice en el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Esto es, ya es la última hora. La Biblia habla de los postrimeros días, de los últimos días. Y básicamente, cuando nosotros decimos ya es el último tiempo, dice: como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Noten que ahí habla de el anticristo. Eso no lo vamos a tocar hoy mucho, pero el anticristo eso es famoso en la iglesia, ¿no? Si usted ha estado algunos años en la iglesia, ha oído de el anticristo, ¿verdad? Y estos hermanos ya habían oído de él porque está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Daniel, y está en el Nuevo Testamento también, en Apocalipsis 13 y 2 Tesalonicenses también. Será el último anticristo. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que es contrario a Cristo o en lugar de Cristo. O sea, quiere decir que siempre va el anticristo, ¿verdad? O los anticristos son contrarios o en lugar de Cristo. Pero noten aquí que está hablando dice: habéis oído que el anticristo específicamente, y aquí se refiere al último anticristo que vendrá en el tiempo de la gran tribulación. Esto todos lo sabemos, todos lo creemos. La gran tribulación, que es el último periodo de existencia de 7 años, dividido en dos partes de 3 años y medio, donde Dios va a derramar su juicio y Satanás va a ser soltado, va a hacer muchas cosas malas, pero Dios va a derramar su juicio ahí. Entonces ahí se va a manifestar el anticristo, ha de venir. Pero oigan lo que dice Juan: así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. ¿Cómo es esto posible? Muchos anticristos. Y luego repite: por lo cual sabemos que es el último tiempo. Entonces, esto se dijo hace 2000 años, más o menos. Y es la última hora, dice Juan. Esto es el último tiempo. ¿Cómo sabemos? Porque has oído que viene el anticristo, y ya al presente hay muchos anticristos. Entonces, desde los días de Juan, ya había muchos anticristos, no uno solo, sino muchos anticristos. Entonces, ¿qué son estos anticristos, hermanos? Ya lo dijimos, la palabra Cristo, ¿verdad? Anticristo significa contrario a Cristo o en lugar de Cristo. Son suplantadores falsos de lo que es Cristo, o que están en contra de Cristo. Cuando la Biblia habla de la última hora,
La Biblia habla de que este tiempo está dividido básicamente en dos partes de la historia. Pero la primera parte de la historia es la que estamos, hermanos, viviendo ahora, ¿verdad? La primera parte de la edad la estamos viviendo ahora. La segunda parte es cuando venga Jesús en su reino, ¿verdad? Ya cuando acaben todas las cosas. Entonces Juan dice, es la última hora, es el último momento ya. Y a veces decimos, bueno, pero ¿cómo va a ser el último momento si ya esto duró más de 2000 años? O sea, ya duró mucho. Bueno, a veces el tiempo es relativo, ¿verdad? Porque si una mamá le dice a sus hijos que ya se vayan a lavar las manos y se vayan y pongan los platos en la mesa, porque ya es la última hora, o ya es el último tiempo de que hay que ir a comer, ¿verdad? Entonces la mamá está hablando en algunos minutos, ¿verdad? Y usa este término, ya es el último tiempo, váyanse a lavar las manos. Pero si una maestra les dice a sus alumnos, o un maestro, pónganse a estudiar, porque ya es el último tiempo, que ya vienen los exámenes. No se refiere a ella, en su mente de la maestra no está pensando en minutos, está pensando en días o semanas, ¿verdad? Pero ya están acercándose. Cuando la Biblia dice que ya es el último tiempo, Él está pensando en su tiempo divino, pero ya es el último tiempo, hermanos. La Biblia dice que Dios nos habló en muchas maneras. Dice, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Esto lo dice Hebreos 1:2. O Primera de Pedro, cuando dice que fuimos rescatados con la sangre del Cordero, que fue ordenado antes de la fundación del mundo. En estos posteros días, dice, se manifestó. Quiere decir, en los últimos tiempos. Entonces, desde hace 2000 años estamos viviendo en los últimos tiempos hasta que Cristo venga. Entonces no sabemos cuánto dura esa última hora, pero la Biblia lo llama el último tiempo. Entonces dice que hay anticristos. ¿Quiénes son estos anticristos? Bueno, Jesús dice en Mateo 24:5, vendrán muchos en mi nombre y se harán llamar el Cristo. Mateo 24:11 dice, habrá muchos falsos profetas. Pero ¿cuál es su objetivo de ellos? Es engañar. Entonces los anticristos son los falsos maestros que hablan doctrinas falsas, que no están conforme a la Biblia. Y esto lo hemos visto a través de la historia. Todo lo que ha estado en contra de Cristo son anticristos. Por eso dice, al presente han comenzado a ser muchos anticristos. En el tiempo de Juan, desde el año 60 hasta el año 90 de esta era, la iglesia estaba siendo perseguida por muchos anticristos. Los que estaban en contra de Cristo, cuando les prohibieron a los apóstoles hablar en el nombre de Cristo, la religión de los judíos, eran anticristos, estaban en contra de Cristo y decían, no hablen en ese nombre, no hablen de Cristo, no queremos que la gente sepa de Cristo. Los gobiernos de hoy en día que van en contra de la palabra de Dios son anticristos. Los pensamientos de hoy en día, la gente que tiene idea, la ciencia que dice que Dios no existe, que esto se creó de la nada, son anticristos. La incredulidad del mundo. Vean lo que dice esta palabra anticristo. Interesantemente, nada más la usa Juan en esta carta y en la segunda carta de Juan. No la va a encontrar en ningún otro lado como término, como contenido del término. Sí está
este concepto. Pero Juan solo usa la palabra anticristos en el griego, aquí en su carta. Y una de las partes es en el capítulo 4, versículo 3, y vean lo que es un anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído, que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo es posible que ya estaba en el mundo? Bueno, son los incrédulos, son las falsas doctrinas, hermanos. Vean en la segunda carta de Juan, capítulo 1. Es el único capítulo que tiene, versículo 7. Y aquí habla de la falsa doctrina. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo. Y noten, hermanos, que el anticristo es alguien engañador, alguien que engaña, que dice mentiras. Entonces la incredulidad, ¿verdad? El mundo de pecado es anticristos, muchos anticristos. Cuando predica uno la palabra de Dios, si la gente rechaza, también es anticristo. ¿Listos? En las iglesias dentro hay anticristos. También. El hecho de estar en una iglesia no significa ser cristiano. Este tema se llama cristianos y anticristos. Entonces, hermanos, recuerden en el contexto, esto es una carta de prueba. ¿Sí se acuerdan de Juan, de lo que hemos venido hablando? El propósito de Juan es para saber que si tenemos vida en Jesús o no, si somos reales o no. Y recuerden, en el contexto les está diciendo, les acaba de decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es un anticristo. Si tuvieras el amor al mundo, si alguien, voy a decirlo así porque si no se va a ir fortísimo. Todavía no tengo 70 años. Cuando tenga 70 años lo digo. Ya no me va a importar mucho. Ahorita todavía tengo camino. Pero si alguien ama al mundo, es todavía anticristo, porque estás en contra de Cristo. Si alguien ama su carne, es anticristo, porque quieres ser en lugar de Cristo. No quieres obedecer, no quiere alguien obedecer a Cristo. Ahí en el capítulo 2, al principio del 4, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Recuerdan? Es una carta de una prueba para ver si soy cristiano. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. En el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo. Entonces todo depende de nuestras obras. Nuestras obras indican si somos cristianos o anticristos. Así en una palabra. Las obras del mundo son obvias, son anticristos. Son anticristos. 1 Juan 1, 6, ¿recuerdan? Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Note que la mentira siempre está ahí y no hacemos verdad. Muchos pueden decir, yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, yo soy cristiano, mis papás son cristianos, pero ¿cuáles son sus obras? Si sus obras son pecado, anticristos. Dice en el versículo 8,
Si dijéramos no tenemos pecado, nos engañamos. Noten otra vez la mentira ahí. Nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, hermanos, la existencia de los anticristos es una realidad, es una verdad. ¿Cuáles son tus obras hasta hoy? Vean las características de los anticristos. Número 2, ahí en el versículo 19. Ahora este texto, todos lo aplican cuando alguien se va de su iglesia. Cuando alguien se va de su iglesia, aplican este texto. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero recuerden, en este tiempo, tu iglesia no existía, tu iglesia local no existía. Existía la iglesia de Juan. Y ahora cuando dice salieron de nosotros, ¿a qué se refiere Juan con nosotros? Bueno, esos anticristos, porque está hablando de los anticristos, los que están en contra de Cristo, los que van buscando el mundo, los que estaban peleando contra los cristianos. Ahora noten, salieron de nosotros. Quiere decir que algunos estaban dentro de la iglesia donde iba Juan, donde predicaba el gran apóstol Juan. Oiga, ¿no le gustaría haber estado en esa iglesia? Decir, wow, yo estuve. ¿Quién es tu pastor? Pues el apóstol Juan. Wow, ¿no? Pero había anticristos ahí. O sea que eso no significa nada, hermanos. Las iglesias grandes, bellas, ricas, pobres, chicas, no significan nada. Ahora noten, salieron de nosotros, estaban ahí. Pero Juan dice de nosotros, o sea, de nuestra congregación. Salieron de ser cristianos, de la comunidad cristiana, pero no dice, perdieron su salvación, o el mundo les ganó. Dice, mas no eran de nosotros. ¿Cómo sabes que esas personas que se van no eran cristianos? Más bien, ¿cómo sabes que alguien no es cristiano? Porque se va del camino del Señor. No es de que se cambie de iglesia. Alguien se puede cambiar de iglesia, pero este texto no aplica ahí. ¿Verdad? Dice, salieron de nosotros, porque mas no eran de nosotros, no, nunca fueron de nosotros. ¿Cómo sabes si era un verdadero cristiano? Bueno, si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Quiere decir que había gente que hizo una profesión de fe, se bautizó a lo mejor, ¿verdad? Como Simón el Mago, como Judas, muchos. Dice, pero ¿cómo sabes si no eran anticristos, si eran cristianos? Bueno, hubieran permanecido. O sea, tu permanencia en Cristo te está enseñando que eres cristiano, hermano. No tu permanencia en la iglesia, tu permanencia en Cristo. Dice, pero salieron. ¿Cuál fue la razón de que salieron? Salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Es triste esto. Está la iglesia visible y la invisible. Están los que asisten a una iglesia y están los verdaderos cristianos. Entonces, la característica de los anticristos son falsos maestros. Recuerdan ahí, no tienen que ir, pero en Mateo 13, 18 al 23 tenemos 4 tipos de terrenos, 4 tipos de suelo. No sé si recuerdan esa palabra. Estaba junto al camino, la simiente que cayó junto al camino, la semilla. Y luego estaban las piedras, los pedregales, y luego estaban las espinas, y luego estaba la tierra fértil, la tierra buena. Entonces hay semilla, ¿verdad? Que dijo el Señor, es la palabra de Dios, pero algunos caen junto al camino, ¿verdad? Y viene el diablo
y se las quita. El enemigo. Luego hay otro que cae en pedregales, en piedra. Pero, ¿qué pasa? No tiene raíz. No es una buena fe. No está fundado en una fe. Es una fe temporal, pasajera. Es una fe falsa. Entonces crece rápido. Son las personas que se bautizan y las vemos que, wow, rápido empiezan ahí con todo. Pero en la primera prueba, como no tienen raíz, como su fe está basada en las obras, ¿verdad? Que Dios me bendiga, que Dios me dé dinero, salud. Es que Dios me sanó. Si Dios me sana, me voy a bautizar. Y va, Dios lo sana, se bautiza. Pero cuando vienen las pruebas, no es un verdadero cristiano, se va. Y luego las espinas. Cae la palabra en un corazón espinoso. Ese es el más común. Dice, pero los afanes de este mundo la hacen infructuosa. Es decir, no dejan que haga fruto. Están muy dedicados, como el joven rico, al dinero, al trabajo, a las cosas materiales, a las casas, a los carros, a la buena ropa, a tener dinero. Yo si tengo dinero, canto, alabaré. Pero si no tengo dinero, estoy llorando ahí, ni voy a la iglesia. Porque los afanes de este mundo, es que todo lo que ven esas personas es este mundo y no ven la vida venidera. Y de ahí salió el evangelio falso, hermanos. Los anticristos. Ustedes pueden ver, no voy a decir nombres, pero debería yo decir nombres. Pero cuando oigan un predicador que les promete sanidad, dinero, bienestar, huya de ahí porque es un anticristo. Pregunten eso a los apóstoles, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan. ¿Cuánto dinero tenían? ¿Cuánta sanidad tenían? Pablo tenía el don de sanidad y dije estaba enfermo. Timoteo se le enfermó y le dijo, tómate un poquito de vino porque te duele el estómago. Pero pues, ¿qué no tienes el don de sanidad, Pablo? Sí, pero eso no se usa como esto. Para tu vanagloria, para tu idolatría. No, hermanos. Pero hay una semilla que cae en buena tierra. Y ese es el verdadero cristiano. El que alaba a Dios sin importar si tiene dinero, o si tiene salud, o si tiene familia, o si tiene amistades. Él alaba a Dios en los días soleados y en los días nublados. ¿Cómo sabes si tú eres cristiano? Dice Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Tu vida está llevando fruto. Dice, no eran de nosotros. El Salmo 37:28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. O sea, ¿cómo es de que se fueron? Hermanos, a mí no me han convencido que la salvación se pierde. No, nunca tuvieron la salvación. Vean este salmo. Para siempre serán guardados. Dice, no desampara a sus santos, porque Jehová ama la rectitud, no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Si se van, es porque nunca fueron de nosotros. Nunca fueron cristianos, nunca fueron de la iglesia. Si los ves en el mundo ya, sí se bautizó, habló en lenguas, profetizó, todo lo que quieran. Pero si acabó en el mundo y ahí muere, nunca fue cristiano. Dice, más la simiente de los impíos será extirpada. Estas es, hermanos, las características de los anticristos. Vean, número 3, los verdaderos cristianos. Sigan leyendo conmigo en el versículo 20. Mas vosotros, vean ahora, ya no está hablando de los anticristos, de los que salieron. Está hablando de ahora Juan a los cristianos. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el Santo? Es Dios.
Es Cristo mismo, hermanos, que nos llena de su Santo Espíritu. La palabra Cristo significa ungido. Aquí la unción también se usa un par de veces en la carta de Juan. Es la palabra crisma, que significa asignación, una tarea en particular. Tenemos la unción de Cristo, el Espíritu Santo. El único oficio de Jesús como Salvador y Dios fue Cristo, hermanos, el Salvador, el ungido, el que Dios asignó para salvar al mundo. Era el único que podía salvar al mundo, y nosotros tenemos la unción para conocer las cosas. Por eso les digo que a veces si una persona le está predicando un falso evangelio y dice amén, esa persona no es cristiano tampoco. Porque un cristiano se da cuenta de la falsedad porque tiene la unción del Santo. La tiene, hermanos. Jesús dijo, lo dijo bien claro: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes han visto cómo las ovejas siguen a los pastores. Increíble. Van para allá, van para allá. Y las ovejas ahí van. Así Jesús dijo: mis ovejas, cuando oyen mi voz, su palabra, ellas me siguen. Un cristiano, hermanos, tiene el Espíritu Santo. Jesús dijo: más el Consolador, el Espíritu al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Cómo sabes si eres espiritual? Porque el Espíritu te enseña. Ya hemos hablado mucho de las personas espirituales. Una señal de alguien espiritual, dice, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Esto se lo dijo a sus discípulos, que ellos iban a recordar esas cosas. Juan 16:13 dice: el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Es imposible estar oyendo mentiras, 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 mentiras. Está diciendo amén, 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 amén. Absorbe, hermanos, anticristos. Anticristos. Que Dios les dé entendimiento, nos dé entendimiento para escuchar la verdad y decir amén a la verdad. No decir, es que eso es lo que me enseñaron. A mí no me importa lo que nos enseñaron, me importa lo que dice la Biblia. Amén. Ustedes saben lo que es un detector de mentiras. Yo no sé si sirva eso, ¿no? Nunca me he puesto uno, ¿verdad? Creo que nunca me lo voy a poner. Pero un detector de mentiras dicen que te conectan. Y entonces cuando, yo me imagino, ¿verdad? Cuando uno miente, suda uno o hace un movimiento mínimo, y ese detector de mentira lo hace, ¿verdad? Lo marca, o sea, se mueve este se movió. Pues el cristiano tiene un detector de mentiras integrado. El Espíritu Santo te integra un detector de mentiras. Dice: ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que conocen la verdad, y que ninguna mentira es de la verdad. Entonces noten, los anticristos mienten, el cristiano conoce la verdad. Amén. Nos damos cuenta, hermanos. Si alguien permanece en el error, en la apostasía, en la falsa doctrina, en el pecado, significa que esa persona nunca nació de nuevo. No ha nacido de nuevo. Puede estar predicando y todo, pero no. Ahora vean, por último, hermanos, la prueba final. La prueba final. Ya vimos la existencia de anticristos, sus características, los verdaderos cristianos. Pero vean la prueba final, el versículo 22. Vean lo que dice ahí. ¿Quién es mentiroso? ¿Quién es, hermanos? Yo cuando leí este texto inmediatamente contesté: ¿quién es mentiroso? ¿Quién? ¿Recuerdan
Anticristo, ¿verdad? Pero recuerdan Juan 8:44, Jesús, son de las cosas más fuertes que ha dicho, y lo dijo Jesús, Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es mentiroso? El diablo. Los anticristos siguen al diablo, por eso el anticristo va a venir con el poder de Satanás. Pura mentira. No creas a la mentira de este mundo, cree la verdad de Dios. Dice Juan, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. A veces se meten en muchos problemas, pero para eso me pagan. Hay quienes dicen que ya no se debe decir Jesucristo. Eso era para los judíos nada más. Pero aquí dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo. O sea, solitos se están declarando anticristo. No, ya no se debe ser Cristo. O sea, es anticristo. Y fíjense, está negando la fe. Niega al Padre y al Hijo. Niegan que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Niegan la fe, niegan el Evangelio. Como cuando el diablo le dijo a Eva, no morirás. Dios le está diciendo, morirás a Adán. Y la serpiente le dijo, no morirás. Niegan la fe, hermanos. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Ellos habían oído la doctrina, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Y si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esto es importantísimo, hermanos. Si tu fe en la crucifixión de Cristo permanece, tú vas a permanecer para siempre con Él, con Dios. Este texto lo uso mucho en contra de los testigos de Jehová, porque ellos dicen, nosotros somos testigos de Jehová. Y yo les pregunto, ¿y quién es Jesús? Dice, Jesús es un Dios menor. Entonces tú no eres testigo de Jehová, tú eres un mentiroso, porque el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Tú estás negando la divinidad de Jesús, tú estás negando que Jesús es el mismo Dios encarnado. Negar la naturaleza verdadera de Cristo como se presenta en las Escrituras. Y esto lo hacen los judíos. Ellos niegan a Cristo. Ellos no confiesan, ¿verdad?, en la venida mesiánica. Los mormones dicen que Jesús es un hermano de Satanás. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel creado. Los de la luz del mundo dicen también esto, que Jesús es un ángel creado. Yo no sabía eso, pero sí. Ellos niegan la divinidad, están igual que los testigos de Jehová. Los musulmanes niegan a Jesucristo como Dios. El hinduismo, el budismo, la ciencia, lo toman solamente como un personaje histórico. Entonces cuando Juan dijo, al presente hay muchos anticristos, es porque los hay, hermanos. Hay muchas formas de negar a Cristo. Muchas formas, muchas contrariedades. Pero solo los cristianos, hermanos, con la unción del Santo de Dios, conocemos, como dijo el apóstol Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que se dijo el hombre? Y unos decían, eres Juan, Elías, etc. Y Pedro dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo. Amén.
eres el que Dios nos ha enviado para salvarnos. Eres el Hijo del Dios viviente. Y vean lo que dijo. Cristo dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tienes la unción del Santo. Dios te capacita, hermano, para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y que permanezcamos en nuestra fe cristiana. Si permaneces en tu fe cristiana, significa que eres verdadero cristiano. Piden a Dios, Señor, yo no quiero ser falso, quiero ser un verdadero cristiano. Amén, hermano. Bueno, que la gracia y la paz de Dios sea en vuestros corazones. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Sea bienvenida la palabra de nuestro Dios a nuestros corazones. Vamos a darle la bienvenida con la alabanza 232. Después de la alabanza vamos en oración también, dando la bienvenida y también dando gracias a Dios. 231. Tú conoces, Señor, lo inservible que soy. Tú conoces, Señor, lo perfecto que soy.